8:39, 25 grados, la temperatura actual en Santa Cruz de la Sierra. Ya estamos en presencia del licenciado Gary Rodríguez, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE. Buen día, Gary. Buenos días, Pedro. César, gracias. Hacía un buen rato que... un poquito al micrófono. Hacía un buen rato que no nos visitaba. Sí, pero ya hemos superado algunas situaciones de salud principalmente. Bien. Gracias por la invitación. Es lindo sentirse en casa, ¿no? Sí, así es, en buenos casa. Días, César, buenos días, Pedro. Aunque lamentablemente la circunstancia probablemente no es de las mejores, ¿no? Ayer nosotros leíamos la columna de Gary que se refería precisamente a la ley 1720 y la importancia que puede tener o no. Y en la noche ya surge un anuncio oficial de que el gobierno dice, ok, que se gestione en la Asamblea Legislativa la abrogación. ¿Cuál es la sensación que tiene? De frustración, definitivamente, porque Albert Einstein, el famoso físico alemán en la teoría de la relatividad, dijo una vez de que no esperemos que las cosas cambien si no se cambian la forma de hacer las cosas. Y todos creíamos en el país, o una gran parte de él, más del 55%, que desde el 8 de noviembre las cosas iban a cambiar, que iniciamos un nuevo ciclo político y un nuevo ciclo económico luego de 20 años de intentar, o diremos, de una intentona socialista o socializante en el país. Y frustrante, digo, lo que hemos visto, un nuevo retroceso del gobierno. Recordemos que el primer, con la caída del decreto supremo 5503, frustrante porque pensábamos de que el país tenía una alternativa principalmente para salir adelante en base al esfuerzo productivo de sus hijos. La columna que escribí, que titulé el negocio de la pobreza, ¿no? Y quién gana cuando el campesino pierde, es la segunda columna. La anterior la había titulado Condenados al autoconsumo, que es el costo de oponerse a esta ley 1720, que en facilito lo que dice es que el campesino, el productor que tiene una pequeña propiedad agraria, si quiere progresar, si quiere crecer, si quiere cambiar esa condición jurídica de pequeña propiedad a propiedad mediana, por su voluntad y su derecho, lo puede hacer. Arriesgarse para crecer. Esa es la forma como Santa Cruz ha salido adelante. Sus empresarios sacan a Santa Cruz adelante y Santa Cruz saca a Bolivia adelante. ¿A quién o quiénes puede ser negocio la pobreza? Para los que les conviene que la pobreza se mantenga. Si hay algo que debemos reconocerle a Milei, es de que en su periodo electoral él criticó mucho las ideas paternalistas, las ideas socialistas y comunistas, porque reducen al hombre de sujeto, lo reducen a un objeto. Y el hombre pasa a ser un objeto cuando el político, el gobernante, el Estado decide qué va a hacer, cuándo va a hacer las cosas, ese ser que, por definición, debería ser libre para decidir. Entonces, si tenemos gobernantes o tenemos gobiernos que se dejan influenciar por organizaciones no gubernamentales a las cuales les conviene que la pobreza se mantenga, estamos fregados. ¿Por qué? Porque esos pobres que pueden ser prósperos el día de mañana por su esfuerzo, no por la dádiva que les ofrecen desde el Estado, medido en función del voto, les están coartando su derecho a elegir, su derecho a arriesgar. En la columna que escribí, yo parafraseaba a Amalia Pando, a la periodista que criticó, pero ácidamente, a las ONGs, quien pensar por los pobres, sin ser pobres, además, porque viven muy acomodadamente, y decía, los creen tontos, los creen burros, porque eso es lo que pasa cuando alguien quiere pensar por el pobre sin ser pobre, hablar como pobre sin ser pobre. ¿Para qué? El campesino no puede ir al banco porque no sabe cómo hacer un préstamo. Entonces decía Amalia Pando, no es así, porque si un campesino va a decidir arriesgar,
o volverse un mayor productor y hasta un empresario agrícola es midiendo los riesgos. ¿De qué le sirve? Ahora voy a parafrasear a otra comunicadora, en este caso María René Duchén. El 3 de abril le hace una entrevista a Carlos Cardoso, un economista, profesor universitario, maravillosa, está en las redes, el programa es de primera mano, 96.7, disculpe la promoción, pero vale la pena escuchar a un economista paseño, o sea, del altiplano, hablar exactamente con el enfoque que nosotros, ¿por qué? Porque esa es la realidad en realidad, que deberíamos nosotros analizar y en función de eso proponer. Y en esta entrevista, azorada, María René Duchén no podía creer, dice, lo que le decían. Entonces fue a las comunidades a constatar el grado de pobreza de la gente y el por qué. Claro. Y resulta que no había habido ya minifundio en el altiplano. Sino que este romanticismo cultural y este pachamamismo, este querer conservar a los indígenas originarios, vecinos, los dueños de la tierra, entre comillas, como dueños, al final del día, ¿en qué acaba? En que van creciendo las familias y la misma cantidad de tierra se va dividiendo entre menos y que acaban teniendo un surco fundio. Entonces, una familia tenía 10 hectáreas, tenía 5 hijos, se mueren 2 papás y se quedan de a 2. Pero a su vez van teniendo más hijos y llegan al extremo, como lo constata María René Duchén. Dice, no podía creer porque le decían, este surco es mío, pero no todo el surco, sino hasta allá. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que ser sujetos de determinaciones que se toman en otros lugares donde las realidades son diferentes? Esta ley no le va a afectar a aquellos. Si ellos quieren seguir viviendo en esa realidad, que lo hagan. Pero así como nosotros respetamos su decisión, para ellos, que ellos respeten la decisión para nosotros. Aquí hay otra visión. Aquí hay otro modelo. Hemos escrito el modelo de desarrollo cruceño. Hemos identificado los factores, los valores que explican su éxito. Por eso es que Santa Cruz crece, porque aquí nos queremos basar en la libertad de hacer y en la libertad de ser. Y eso implica decidir. Y el decidir implica un riesgo. ¿Un riesgo para qué? ¿Para ganar o para perder? Pero de eso se trata. ¿De qué me sirve ser exitoso teniendo mi propiedad y seguir siendo pobre? Ahora, el presidente Rodrigo Paz estuvo el 10 de abril acá, en un evento del sector productivo donde promulgó la ley 1720, con bombos y platillos y aplausos. Y semanas después está en otro escenario, yendo en contramarcha. ¿Qué piensa uno de un presidente que está en una foto, en un escenario y está en otra? Por eso es frustrante, porque uno piensa o pensaba de que las cosas iban en serio, que se iba a producir un cambio, que la forma de conducir la nave del Estado iba a ser diferente. Porque a este paso, la señal perniciosa que se está mandando es que quien gobierna al final del día es la calle. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque si vivimos en una sociedad que se precie de ser, digamos, civilizada, para eso hay leyes, para eso hay normas, para eso hay instituciones y para eso hay gobierno, ¿cierto? Ahora, si sobre la base de nuestros derechos se van a imponer derechos asumidos de otras personas por una presión en la calle, entonces la señal que se le está mandando a la sociedad es que de aquí en adelante las cosas se van a hacer solamente por presión y va a regir la ley del más fuerte, y eso no es correcto. Consulto su opinión acerca de la convocatoria última de la Cámara Nacional de Industrias a una especie de cumbre política. Al parecer le ganó la iniciativa al gobierno. ¿Cree que en ese espacio se puede encontrar alguna salida a esta compleja coyuntura nacional? A ver, nos estamos jugando la vida. También escribí en su momento una columna que decía no tenemos derecho a equivocarnos. Y la escribí cuando asumió Luis Alberto Arce Catacora como presidente. Allá dije no tenemos derecho a equivocarnos. Y esgrimía las razones por qué. Y decía, hemos tenido
16 o 14 años de Evo Morales, y más que de Evo Morales, hablemos de la consigna, ¿no? Del socialismo, del paternalismo, del populismo, y no funcionó. Y decía yo, para evitar llegar al estado de cosas al que nos llevó finalmente el expresidente, pues tenemos que hacer las cosas distintas. Pero es una verdad de perogrullo, y la advertencia tuvo, pero además la receta. Que funcione, que haya libertad, que se apoye al privado, que no se descuide el comercio exterior en sus dos vertientes, exportación e importación. Bueno, esa es la gran tarea, esa es la gran agenda. El problema es que si no van a dejar hacer, entonces vamos a volver a caer en el mismo error y la consecuencia va a ser aún peor. Ahora, esta iniciativa que se da por parte de dicha Cámara, también hemos escuchado lo propio en Santa Cruz. Hay un comité multisectorial, pero también hay la Confederación Agropecuaria Nacional, que está tremendamente desalentada por lo que se ha visto. Y yo creo que aquí, al final del día, como dije, nos estamos jugando la vida. De lo que se trata es de que hay dos visiones. Una visión que es distinta a la que hemos visto en los últimos 20 años. Y esa otra visión que quiere mantener por los intereses bastardos, subsidiarios de unos pocos, a Bolivia en la pobreza, o a una gran parte de los bolivianos en la pobreza. Entonces, este choque de visiones lo tenemos que mostrar y demostrar, y a la gente hacerle ver qué es lo que nos conviene realizar de aquí en adelante. Incidimos en un modelo que lamentablemente fracasó y que nos ha llevado a una situación increíble, no solamente de alta inflación, sino también de recesión, o sea, de esta inflación. 3 años estamos en retroceso. Miren, si la población va creciendo y la economía va bajando, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos empobreciéndonos como país cuando tenemos todas las condiciones para salir adelante. Entonces, independientemente de quién haya convocado, es bueno que los bolivianos que queremos un país que progrese, un país con oportunidades para nuestros hijos, con libertades sobre todo, ¿ya? Tiene que animarse a hacer frente a esos pocos que siguen pensando como en el pasado, y sobre todo a unos pocos que acarrean a gente ignorante, a gente pobre, que los ilusionan solamente con la oposición y promesas el día de mañana de algunas dádivas, pero sin soluciones estructurales. La solución para el país es más inversión, más producción, por encima de las necesidades del mercado interno, más exportación, porque eso, ¿qué va a traer para Bolivia? Empleos dignos, ingresos para las familias, tributos y divisas para el Estado. No hay otra forma de salir adelante, y para eso esta ley definitivamente es vital. Bien, muchas gracias, licenciado Gary Rodríguez, por su participación en Influyentes. El agradecido soy yo, y roguemos a Dios de que toque corazones y mente, que cambien las cosas. Gracias. La última pausa en Influyentes.